con la exposición y luego seguimos con la clase. ¿Ya? ¿Le damos el micrófono a la hermana? Ahí. ¿Puedo poner así como gachito? A ver, disculpa. Ahí está. Ya no sé estas cosas. Pastor, buenas noches. Queridos hermanos en Cristo, buenas noches. Mis saludos en el amor de Jesús. Bueno, en esta oportunidad voy a tener que explicar parte de la geografía bíblica en los tiempos de Jesucristo. Amén. Sí. Bueno, la introducción dice un recorrido por las regiones, ciudades y paisajes donde vivió y caminó nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Como se entiende, nuestro Señor hizo un recorrido por las diferentes regiones de las ciudades, ¿no? Y los diferentes hermosos paisajes creados por nuestro Dios, donde vivió y caminó Él para predicar la palabra, enseñar, ¿no? Sí. Bueno, entramos a Palestina, ¿no? La ciudad de Palestina. La ciudad de Palestina dice que se dividía en 3 regiones principales: Galilea, Samaria y Judea. Y estos estaban bajo el dominio del Imperio Romano, ¿no? Siempre ya conocemos, ¿no? Donde la palabra del Señor dice en Lucas 2:1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto, el César, ¿no? Que todo el mundo fuese empadronado. Dio un edicto, una ley, ¿no? De que todos fueran empadronados. Siga, pastor. Bueno, todavía antes de Galilea, yo quisiera aclarar un poco de Palestina. No, un poco antes. Quería agregar algo acerca de Palestina, donde dice que antes del año 63 antes de Cristo, el general romano que se llamó Pompeyo conquistó esta región de Canaán, ¿no? Era un romano, era un general, un militar, ¿no? De que había conquistado la región de Canaán. Los romanos empezaron a llamar Palestina un país habitado por todos los israelitas, ¿no? Así les llamó Palestina. Y también Palestina se convierte como una provincia romana, en que los israelitas eran libres, ellos eran libres de vivir su religión y vivir sus costumbres, ¿no? Siempre cumpliendo las leyes del Imperio Romano, pagando sus impuestos. Palestina es un país pequeño, situado en el Oriente Medio y en las orillas del mar Mediterráneo. Se encuentra gran variedad de paisajes, ¿no? Y también en los tiempos de Jesús, les quiero aclarar, en los tiempos de Jesús estaba dividido entre regiones como Galilea, Samaria y Judea. Galilea y Samaria eran las regiones más fértiles, más productivas, más húmedas, ¿no? Y Judea era una región más pedregosa, más árida, ¿no? Eso también les quería aclarar.
Y tras la muerte del Herodes Grande, el reino se divide entre sus hijos. Herodes, sus hijos que eran, por ejemplo, el Herodes Antipas, que gobernó Galilea con el título de tetrarca en los tiempos de Jesús, que hizo decapitar a Juan el Bautista y aparece interrogando a Jesús durante la pasión. Pasamos, pastor, a Galilea. Vamos a hablar acerca de Galilea. Este lugar donde es una región donde Jesús creció y comenzó su ministerio. Las ciudades claves eran Nazaret, Cafarnaúm y Canaán, ¿no? Donde la palabra del Señor también nos dice en Mateo 4:23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, ¿no? El nombre de Galilea viene de la palabra hebrea, Galil, que significa un círculo o región, ¿no? La región Galilea, en el siglo I de nuestra era, rodeada por Ciro, acá está en el mapa, ¿no? Más detallado en el mapa. Ahí estaba. Así fue Galilea, ¿no? Y está se constituye en la zona norte del Estado de Israel. Y tiene aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, rica en tierras fértiles, áridas, montañas húmedas, ¿no? Y la región colina entre ellas, el monte de Tabor, ahí se encuentra el monte Tabor, lugar en el que, según la tradición cristiana, ocurrió la transfiguración de Jesús. El clima es lluvioso, húmeda y sus principales actividades económicas es la agricultura y la pesca en el mar de Galilea. Es lo que se puede decir, ¿no? de Galilea. A ver, ¿qué más? A ver, siga, pastor. Samaria, ¿no? Vamos a hablar de Samaria también. Otras, que es una zona central habitada por los samaritanos. Jesús mostró amor hacia ellos, a pesar del rechazo judío, ¿no? Jesús siempre demostraba su amor, no a pesar que lo rechazaban los judíos, pero él siempre estaba ahí, mostrando el amor, ¿no? Al prójimo y llevando las buenas nuevas, ¿no? De lo que el Padre lo envió. Entonces, según también la palabra en Juan 4:9, ¿cómo nos dice? Hace esa pregunta, ¿no? ¿Quién? A ver cómo dice. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿No? Se preguntaban los samaritanos, le hicieron la pregunta a Jesús, porque él siempre le demostraba el amor a pesar que lo rechazaban los judíos. Durante esta época fue dividido, ¿no? En reinos. En 2 reinos fue dividido. El reino de Israel con Samaria como capital y el reino de Judá con Jerusalén como capital también. La división se produjo después de la muerte del rey Salomón, cuando sus hijos siempre luchaban por el trono, ¿no? de ellos. Y se convirtió en el rey de Israel y estableció su capital en Samaria. Samaria fue establecida, dice, como capital del reino de Israel por el rey Omri en el siglo IX a.C. Durante la época de los reyes, Israel se dividió en 2 reinos, el reino de Israel con Samaria como capital y el reino de Judá con Jerusalén como capital.
La ciudad de Samaria también se conoce, ¿no? Se conocía y fue como un importante centro político, cultural y religioso durante los siglos 8, ¿no? Antes de Cristo. Sin embargo, a pesar de la riqueza y prestigio de la ciudad, fue conquistada por los asirios en el año 722. A pesar de todo esto, Samaria siguió siendo un importante centro de influencia cultural y religiosa en la región durante siglos. Y después viene el río Jordán. A ver, vamos a hablar del río Jordán. También dice que en este río Jesús fue bautizado en el Jordán. Según el Antiguo Testamento, nos habla que Josué lideró a los israelitas a través del río hacia la tierra prometida. El Nuevo Testamento nos habla lugar donde Juan fue el quien bautizó a Jesús. Según la palabra del Señor en Mateo 3:13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Como conocemos que en el río Jordán fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. ¿No? ¿Por quién? Por Juan el Bautista. Bueno, pastor, disculpe, es lo que tenía un poco alcance de poder encontrar estas ciudades tan importantes y conocer el recorrido que hizo nuestro Señor Jesucristo por estas regiones, ciudades tan hermosas, donde predicó, enseñó en las diferentes sinagogas nuestro Maestro. Y bueno, hermanos, disculpen que tal vez no me había preparado tanto, pero para honra y de gloria del Señor Jesucristo aquí presente. Es lo que pude hacer un poco de alcance. Amén, pastor, es todo. Muchas gracias, hermanita, por los aplausos. Entonces, nuestra hermana Cristina nos enseñó un poco de la geografía bíblica en los tiempos de Jesús. ¿No? Como saben, hay estas provincias. Ahí está. Judea, está de verde oscuro, Samaria, Galilea. Todas eran provincias de Palestina, ¿no? Pero también hay otras provincias, ¿no?, que estaban gobernadas por el gobierno romano: Iturea, Decápolis, Perea, ¿no? Muy bien. Igual vamos a ver un poco del recorrido de Jesús por esas provincias en el manual que tenemos. Igual yo tengo acá otros pepetes. Entonces vamos a avanzar. ¿Dónde está? Quiero enseñarles algo rápidamente. Creo que tomen en cuenta esto. Un pequeño resumen de algunos libros. Un resumen del Pentateuco, ¿no?, en Génesis. No, de alguna forma muestra un cuadro doctrinal de la ruina del pueblo de Dios en un mundo por el pecado, ¿no? Claro, acá no es José, acá es José, ¿no? Muy bien. Ahí no es Jesús, ahí es José. Después, en Éxodo, vemos un cuadro doctrinal de la huida al desierto durante, se puede decir de alguna forma, tribulación, ¿no? En Levítico muestra una instrucción en la santidad, y Dios aparece a Israel y le habla cara a cara, ¿no? Antes Dios hablaba como que cara a cara, obviamente, algunos, no todo el pueblo, sino a un representante, ¿no? Creo la semana pasada hablamos de Moisés, ¿no? Números, la imposición de la santidad. De una vez vemos la justicia de Dios,
Deuteronomio, la entrega de la ley. Y vamos a ver ahora sí la religión de Israel, ¿no? La religión de Israel. Entonces ellos acampaban en el monte, pero tenía un propósito, ¿no? Porque el pueblo de Israel se convirtió de ahí en una nación, ¿no? De ahí fue entregadas los 10 mandamientos, en otras palabras era el decálogo, que eran las leyes, ¿no? Para que tengan o puedan vivir una vida santificada, ¿no? Y para todo esto construyeron el tabernáculo también, ¿no? Ya se iban organizando un poco más con el sacerdocio, la institución de las ofrendas, las fiestas, ¿no? Que ya se mencionaron la semana pasada, ¿no? Entonces, como bien saben, Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿no? Y ellos sabían que tenían un propósito como su pueblo, ¿no? Pero sabemos todo lo que ocurría, ¿no? Ellos pecaban, se alejaban del Señor, el Señor los castigaba. Vimos todo ese cuadro, ¿no? Ese ciclo vicioso, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver un poco de las leyes de las ofrendas, ¿no? Por ejemplo, la ley del holocausto. De alguna forma lo menciona Romanos 12, 1 y 2. Era un cuadro de entregárselo todo a Dios, ¿no? La ley de la ofrenda de grano. Un cuadro de entender quién es Jesús de verdad. La ley de la ofrenda por el pecado, un cuadro de contratar con la naturaleza pecaminosa del hombre. La ley de la ofrenda expiatoria sobre los pecados específicos. La ley de la ofrenda de paz, que era con Dios y de Dios. De alguna forma vemos esto. Sigue mostrando algunas otras ofrendas, ¿no? Del olor ingrato, obligatoria, voluntaria, del grano. Y de alguna forma ya representaba lo que nuestro Señor Jesús iba a venir a cumplir en la cruz, ¿no? Todo eso. Esos son todos los tipos de ofrenda que había, ¿no? Que especifican Sí. en Levítico, por tal cosa, este tipo de cordero, por pecado, tal cosa, antes de esto, pega con tu hermano, no tiene ofrenda, sino por cualquier cosa. Claro, tenían como una ofrenda específica, sea cordero, paloma, ¿no? Ajá. Todo eso. Ese tipo de animal por cada tipo de pecado. Tenemos acá el sumo sacerdote, ¿no? Entonces veamos un poco del sumo sacerdote. Bajo la ropa del sumo sacerdote, vemos que uno de ellos fue Aarón, el hombre privilegiado, fue comisionado por Dios para acompañar a Moisés. Y eso lo vemos en Éxodo. También de alguna forma fue el portavoz de Moisés ante Faraón. También fue por el poder de Dios que convirtió la vara en serpiente y el agua en río de sangre, ¿no? Y junto a un grupo selecto de hombres subió a la montaña para tener esa, ¿cómo se puede decir?, conversación con el Señor, ¿no? Ante su presencia. Fue elegido como sumo sacerdote también. Y de alguna forma, cuando Jesús muere, nos limpia del pecado, nos hace sacerdotes también, ¿no? Tenemos ese privilegio de disfrutar de las bendiciones de Dios, de estar ante su presencia, de poder orar, de poder conversar con nuestro Señor. Y vamos a hablar un poco de las vestiduras. Ya se mencionó la semana pasada, pero igual lo queremos ver. Justo lo menciona Éxodo 28:39, las vestiduras del sumo sacerdote, ¿no? Era la túnica blanca, era una túnica de lino,
Entonces, con referencia a esta túnica, Josefo escribió esto: esta vestimenta llega hasta los pies y se ciñe el cuerpo, tiene mangas apretadas a los brazos. Josefo es un historiador. Ustedes pueden ver, creo que historia de la iglesia, historia antigua, encuentran libros de Josefo. Él es un historiador. Si ustedes quieren tener más recursos de la historia antigua, pueden buscar libros de Josefo. ¿Qué más dice? Esta túnica tenía un cinto de obra de recamador hecho con un bordado artístico. La túnica blanca representaba la perfección del carácter y la santidad de Jesús. Entonces ahí vemos señalada la túnica blanca, ¿no? Ahora vamos a ver lo que va encima. Vemos también un manto azul o manto del efod. Se ponía sobre la túnica blanca y en su orla llevaba una línea de granadas y campanillas intercaladas. Y justo fue lo que mencionamos la semana pasada también, ¿no? Era un símbolo de justicia, según Isaías 61:10. Entonces como que ya se está armando todo esto. Ahí están las campanillas, ¿no? Las campanillas eran de oro puro, y justo lo menciona Éxodo 39:25, y estaban dispuestas de forma alternada con las granadas, ¿no? Ahí ven las granadas. Campanilla y unas decoraciones. Podían ser oídas por el pueblo cuando el sumo sacerdote ministraba dentro del santuario, ¿no? El tintineo de las campanas, de las campanillas, hacía que los que rendían culto supieran que él estaba oficiando en favor de ellos en presencia de Dios, ¿no? Y los instaba a seguirles con sus pensamientos, sus oraciones, mientras él llevaba a cabo diferentes partes, digamos, de ritual sacerdotal, ¿no? Dentro. Entonces, ¿para qué servía esto de las campanillas? Ya, y también para ver si seguía vivo, pues, ¿no? El sacerdote. Entonces, miren, dice esto interesante. Si el sumo sacerdote hubiese intentado realizar el servicio del santuario sin llevar el manto con sus campanillas, hubiera roto ese vínculo de comunión y el pueblo hubiera quedado separado de su intercesor. Y su ministerio se hubiera convertido en un procedimiento vano sin razón de ser. ¿Qué más? Ya. Entonces el oficio del sacerdocio fue puesto por Dios, y los sacerdotes de Israel tenían que ser de la tribu de Leví y estaban a cargo del servicio de Dios, ¿no? Los levitas que no fueran sacerdotes estaban al servicio de ellos también. Y Aarón fue elegido como el primer sumo sacerdote, y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar fueron nombrados sacerdotes. Antes de ellos ser considerados sacerdotes, siquiera tenían que ser lavados con agua, demostrando así la necesidad e importancia de una pureza moral o santidad. Y todo esto es figura, tipo y sombra del bautismo bíblico, ¿no? Porque sabemos que la iglesia está compuesta por gente santa, es una congregación de sacerdotes, ¿no? Y justo 1 de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 9 lo menciona. ¿Qué más? Veamos un poco más las vestiduras. Vemos la mitra y la lámina de oro. La mitra está en la cabeza. La mitra era de lino y sobre ella llevaba una lámina de oro con la inscripción Santidad de Jehová, obviamente en hebreo. Y esta era la máxima que debía regir toda la vida, ¿no? Tanto del sumo sacerdote como de aquellos que le miraban, ¿no? Representaba la completa consagración de Dios también. Por eso dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
1 Pedro 1, 15 y 16, ¿no? Vemos también las piedras de onis. El efod y su cinto eran obra primorosa, hecha con oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido. 2 piedras de ónice en los hombros unían sus 2 partes, ¿no? Sobre ellas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Su labor principal era sostener el pectoral del juicio. Y ahora vemos acá el pectoral del juicio con las piedras, ¿no? Estaban compuestos de los mismos materiales del efod. Era de grosor doble porque tenía que sostener el peso de las 12 piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel y 2 piedras que eran el Urim y el Turim, ¿no? Tumim. Estas 2 piedras servían para consultar a Dios y conocer su voluntad. Es por eso que el pectoral recibe el nombre de pectoral del juicio. ¿Se acuerdan Hechos 2? O Hechos 1, cuando van a seleccionar a reemplazo de Judas, que echaron las suertes. Algunos dicen que usaron el Urim Tumim. Este es el pectoral de juicio con todas las piedras, ¿no? Entonces este es un poco del sacerdocio. Vimos la vestimenta. Ahora vamos a ver al manual, a los manuales. A ver en qué parte nos quedamos, en qué página. En la 20, la Pascua. Ah, la Pascua. ¿Hermanita sí lo imprimió? Sí. Ay. Entonces, en clase estamos avanzando esto para... Lo tiene un poco más explícito. Entonces le va a ayudar a poder recordar y también ya usted lo guarda para cualquier necesidad de enseñar o algo. Entonces nosotros vamos leyendo y vamos avanzando algunas preguntas o algunas respuestas que tienen acá y lo conversamos. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Cualquier cosa igual está en pantalla, ¿no? Ahí está. La Pascua. Hoy día era hasta la página 60, ¿no? No. 45. Hasta donde llegamos, pues lo que no estamos ya ¿No era una vez al mes? no, están ensayando, la hermanita. Sí, ahí está, y ya está, y ya van a terminar. Ay. Están ensayando para la mañana, para el domingo. Ensayando. Entonces vamos a avanzar, hermano José, con la Pascua. La última plaga es cuando el ángel de la muerte hirió a todos los varones primogénitos, al igual que a los animales primogénitos de Egipto. Para el pueblo hebreo, Dios proveyó un medio a fin de que no fueran afectados. Fue el Cordero Pascual, con su sangre aplicada en los dinteles de las puertas
¿De los mandamientos? Sí, porque simplemente Vamos a ver, vamos todos a Éxodo 20. sí, porque ya está. Sí, de hecho, viendo de la. Primer mandamiento. Ujú. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿En qué versículo está primero? Yo me pasé en Éxodo 3, 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo las judíos. Ya. Ya, el 4 es el segundo. No te das imagen. Y semejanza. El 5, No tomarán nombre para no te inclinarás. El 7, no tomarás el nombre de Dios. Vale. Y esos son los primeros 4, ¿no? Sí. Y luego ya vienen los que son Ya. los. Entonces, ya lo apuntan. 3, 4, 5 y 7. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? 3, 4, 5 y 7. Y ahora sí vamos a ver El 5. ya el quinto. Honra a tu padre y a tu madre. Versículo 12. Ya. 22. El 13 dice, no matarás. El 14 dice, no cometerás adulterio. El 15, no hurtarás. Y el 16, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Y el 17, no codiciarás. Ujú. ¿Cuál era el quinto? honrar a padre y madre. Ajá. Versículo 12. 12. Honrar a padre y madre. Está, lo anotamos. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ese está en orden. Y el acuerdo que tienen de reposo. Ese es el cuarto. Cuarto. Ese es el El cuarto. cuarto es no tomarás el nombre de Dios en vano. Ajá. El tercero es ese. No. A ver. No me digas en vano. No te inclinarás. Claro, no. No, que hay dos que son uno solo. Claro, pues. ¿Te acuerdas del día de reposo también? Ya, pero el día del reposo. No, tiene razón. Claro, Este acaba junto, mira. No tendrás dioses No ajenos. dice 4, es uno solo. No, El versículo 3 de 4. Sí. dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y no te inclinarás ante ellas, es la misma que la 4 y la 5 son la misma. Las 5 de la misma. Y luego en Ah, ya, la por eso otra, está reposo el 4. sí, la de reposo. Sí. Sí, una. Y lo dudé. A ver, este pasó porque aquí dice. Una es no tomarás. tendrás imagen y otra es no te inclines. A ver, yo. Que uno es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, Ese ese es no un tendrás mandamiento. imagen. No tendrás imagen a eso, creo que. Ya, No bueno, tendrás dioses pero ajenos. otra también, no se tienen que inclinar, también es otro mandamiento, o es lo mismo. Ujú. No harás no te inclinarás. No te inclinarás, claro, es lo mismo semejante. Claro. No, yo creo Primero- que todos esos es el mismo. Claro, primero es 3. Si no tendrás dioses ajenos, yo creo que es el mismo. Luego, Yo lo tengo no así. te das imagen, yo creo que sí es el mismo. Porque Sí, hablando de la también hay verdad. otro que es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero ese es el mismo. No, ese es otro. No, ese es otro. Mira, yo tengo así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. No te harás imagen. Sí. No tomarás el nombre de Dios en vano y guardarás el día de reposo. Sí, lo tenemos los 4 primeros. Y los otros ya ahora tu padre y tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no harás falso testimonio y no codiciarás bienes ajenos. Entonces,
al Que tenerlo decía así, así 3, 4, 7 y 8. sí. Sí, mira. Yo lo he hecho de mi librito, pues sí. Está bien, está bien. Sí, primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Exacto. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas, es uno solo. Sí, es uno solo. ¿Ya? Y luego dice, No no tomarás el nombre de Dios Dios en en vano. el 3, es el Sí. 7. Ya, ese es. Ese es No tomas el nombre de Dios en vano. Ujú. El tercero es Éxodo 27. Sí. Y el cuarto es guardarás el día de reposo. Guardarás el día de Claro, reposo. eso Ese es el 8. nos había pasado desde el versículo 8. Ujú. Luego ya, y miren esas separaciones que hay. Uno ve los primeros 4 mandamientos, nuestro deber hacia Dios, y los siguientes mandamientos, nuestro deber hacia el prójimo. ¿No? Porque los siguientes son: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. ¿No? Muy bien. Deberes hacia Dios, ¿no? Claro, primero deberes hacia Dios y después los deberes hacia el prójimo. Ya está, ahora sí. El tabernáculo, a ver, ¿quién sigue? No, ya. El tabernáculo fue el lugar móvil de adoración con el sacerdocio establecido como partes principales de este sistema. La construcción del tabernáculo fue iniciada de Dios, dada a Moisés, mientras se encontraba en el monte Sinaí. El pueblo proporcionó su tiempo, sus talentos y sus posesiones para terminar este centro de adoración. La tribu Leví fue elegida por Dios para atender en el tabernáculo, mientras la familia de Aarón fue escogida para servir como sacerdotes. Estaban a cargo de los sacrificios y representaban al pueblo ante Dios. Entonces ya hemos visto un poco de la tribu de Leví. Sabemos que fue algo móvil, ¿no? Como ellos se seguían caminando por el desierto, se iban plantando, ¿no? Iban levantando. Tabernáculo. Las ceremonias, ahora sí, seguimos. Ujú. Las ceremonias. Leví. La conclusión de la obra del tabernáculo hizo posible el inicio de las ceremonias, detalladas por medio de las cuales el pueblo podía acercarse a Dios en adoración. Las fiestas, descritas en Levítico 23 al 27, mantienen vivos ciertos hechos importantes para la existencia de la nación, desde la acción redentora de Dios en la Pascua hasta el día futuro en el que Dios moraría, Dios moraría entre ellos en persona. ¿Ya? Se refiere a Jesús. ¿Cierto? La llegada de Jesús. Claro. Seguimos para que terminen las fiestas. ¿Cuáles son las fiestas solemnes descritas en Levítico 23 mencionadas en los textos bíblicos? Levítico 23:5, la Pascua, la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, Levítico 23:24, las trompetas, 23:27, día de la expiación, y por último, día de los tabernáculos. Los tabernáculos, en Levítico 34. Ya. Que justo acá están mencionadas las fiestas, ¿no? Y están los versículos también para poder estudiar. Ahora vamos a ver los años en el desierto. Los años en el desierto. En el libro de Números se señalan los años en el desierto después del Sinaí. En Cades Barnea, 12 hombres, uno por cada tribu, fueron enviados para espiar la tierra de Canaán. ¿Cuál fue el reporte negativo que 10 espías trajeron en Números 23, 31 al 33 y
qué tribu pertenecían. ¿Qué más? Si no, vamos a leer los números 23, versículos 31 al 33. ¿Qué es lo que nos dice? Estos son sus nombres. Samúa, hijo de Saúl. Que nos refiere muy gigante. Ya. 31. Por eso no lo busqué. Perdón. 30 tiene. Hasta el Yo 30. tengo 30. Sí, 30. Ah, sí, yo empecé en incógnita, porque no Por eso no lo hice, pero sí dice. Eso no nos transcribieron. Sí, vamos a ver. Hay un error. Ajá. Sí, un ratito, a ver. Lo dejé en blanco aquí, pero la segunda sí respondí. Número 3. Estos son sus nombres. Samúa, hijo de Saúl. 4 y 5, ¿no? Está. Números 13. Estos son su nombre, la tribu de Rubén, y Samúa, hijo de Saúl, de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Uri, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Samúa, Zebulón, hijo de Saúl. de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, José, Ya. hijo de Nun, y un montón de Y es números 13. Números 13, versículos 31 al 33. 13. del 13. Pastor, ¿y está leído? Nuestros varones que estuvieron así. No, Ya. en la nueva versión. Sí, sí, es cierto. Iba a decir, faltan versículos en mi Biblia. Yo lo que llevamos a traer del original y el Ahí vamos a leer lo que dice Números capítulo 13, versículos 31 al 33. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿cuál fue el reporte negativo que 10 espías trajeron? Que habían gigantes y que al parecer, ellos su parecer se veían como langostas. Era la raza de veían langostas gigantes. Sí, porque ¿cómo se apreciaban ellos, no? Éramos nosotros a nuestra como langostas. Ante ellos. O sea, Ajá. sí se habla de los gigantes como tal. Ah, así es. de raza, dice. De raza grande. Ni ellos eran langostas. ¿No? De repente ellos eran pequeños. En un gran danés con un chihuahua. No se ve gigante, por eso había el gigante Goliat. Claro. Ah, claro. De ahí por ahí de mole. ¿Cuáles fueron los dos espías? A ver, Son dos. Y Ah, Dos. Caleb y Josué. Los positivos. los dos espías que animaron a la gente ya, Y ser positivos. ¿no? De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿No? Caleb decía: Está abajo, ahí está contestando. Ah, claro, ahí dice, Oseas, hijo de Nun, pero su otro nombre es, Caleb y Oseas. no, su otro nombre de Oseas, Josué. Josué. ahí lo dice más abajo. Hay que ver si lo han leído, pues ya ven, no lo han leído completo, y abajo dice Josué. Sí, yo puse Josué. Estaban dudando. Oseas. Ah, seguimos con esa pregunta. ¿Cuál fue el juicio de Dios sobre Israel a causa de su incredulidad? ¿Y quiénes son los únicos personajes de todos los que salieron de Egipto que pudieron entrar a la tierra de Canaán? Números 14, 26, 34. Israel, Caleb, Josué, no merecían la tierra de cual ninguno de los que han. ¿Cuál? ¿Qué han puesto? Yo le he puesto que todos caerían muertos en el
versículo 29. Ujú. Solo dos entraron. Ya, ¿y quiénes fueron los que entraron? Caleb, Caleb y Josué. Ya. Ah, yo sí, Caleb y Josué. estaba ubicado. Pero déjame celebrar. Está bien que no está. Estamos recordando, pues todo. Deuteronomio. Es el libro que repasa las leyes, anima y advierte a los israelitas antes de su entrada a la tierra de Canaán y relata la última parte de sus 40 años de peregrinación. Ahí Dios está. responde a las oraciones de fe cuando nuestro deseo es el de complacerlo. Muy bien. Enlace Oh. también. Ahora sí ya vemos que ellos dejaron de caminar, ahora se van a sentar en un solo lugar, ¿no? Entonces en esta lección vamos a ver cómo el pueblo hebreo supo que había llegado el momento de reconocer el lugar que Dios les asignó para establecerse, ¿no? ¿Y cuál era ese lugar? Ya, ¿pero qué era la tierra prometida? Canaán, ya. Muy bien, muy bien. Un punto más, un punto más. Un punto más. Para el hermano nomás, porque... ya. Entonces, ¿qué más? Reconocerás que Dios quiere guiar y dirigir a su pueblo. Y vamos a agradecer a Dios por su dirección, ¿no? En tu vida. Cuarto periodo, asentamiento. Cuarto periodo en este periodo nos encontramos en la campaña militar de Josué y los hombres de Israel mientras invaden Canaán, para reclamarla y probarla como la tierra que les fue dada por Dios. Canaán estaba compuesto de un número de ciudades independientes que frecuentemente estaban en guerra entre ellas. Sus ritos religiosos estaban llenos de prácticas degradantes, como por ejemplo sacrificio de niños, idolatría y prostitución. 1. Josué, fecha 1400-1375 a.C. Abarca un periodo de 30 años. Después de la muerte de Moisés, Josué, siendo un hombre obediente, de valor, de fe, de oración y liderazgo espiritual, fue utilizado por Dios para cumplir su promesa de llevar al pueblo hebreo a Canaán. Así como Moisés había sacado a Israel de la esclavitud, ahora Josué las introduce a la tierra prometida por Dios. Lea capítulo 1. ¿Cuál fue la relación de Josué con Moisés? En el versículo 1 yo coloqué que era el servidor de Moisés. ¿Sí? Sí, cuando Era un discípulo y maestro. Ya, un discípulo, un maestro, un seguidor, ¿no? ¿Cuál fue la promesa de Dios para Josué? Yo coloqué ahí que todo lo que pisara con su pie ya lo había entregado. Ya. En el versículo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuál fue la responsabilidad de Josué? Repartir al pueblo por heredad la tierra. Y en el versículo 7, esfuérzate y sé valiente. El paso del Jordán. Josué envió 2 espías a Jericó y fueron protegidos por Rahab, la ramera. ¿Qué información importante les dio Rahab a los espías? En Josué 2:8-11. El paso del río Jordán fue el mismo milagro ocurrido en el Mar Rojo. Dios volvió a separar las aguas, guiando a Israel a cruzar el río Jordán. El arca del pacto, llevado por los israelitas, guiaba el camino. Mientras los sacerdotes se quedaban con el arca en medio del río, el pueblo cruzaba al otro lado. En el capítulo 3, se erigieron piedras para hacer un memorial de la ocasión tanto en Gilgal como en medio del río. ¿Qué efecto tuvo el paso del río sobre los cananeos? En Josué 5:1. Mientras estuvieron acampados en Gilgal, Josué amonestó al pueblo referente a su relación con el pacto con Dios. Así los preparó para la conquista. El decreto de la circuncisión se renovó. La Pascua se observó por primera vez en la tierra de Canaán. ¿Hasta ahí nos quedamos? ¿No? Entonces vemos que ya está entrando ¿a dónde? ¿A Jericó? ¿No? Vemos que aparece Rahab. Recuerden a Rahab,
porque ya más adelante otra vez se va a mencionar, ¿no? ¿Qué vemos que hacen, no? Ven el arca del pacto, ¿no? ¿Dónde se quedaba? En el medio del río, hasta que pasaran todito el pueblo de Israel, ¿no? Y de alguna forma las piedras eran para firmar un pacto, recordar algo también, ¿no? Eran 12 piedras siempre. Sí, aprovecharon como tal, ¿no? Porque Así es. Hermanita Cristina, reina, a ver, ¿la conquista nos podría leer? La conquista. Dios cumplió su promesa de darle la victoria a Josué si permanecía fiel a él. Y fue así que Josué dirigió a los israelitas en la conquista de la tierra de Canaán. Con la conquista de Jericó se permitió la división de la tierra de Canaán en dos partes. Al separar a los enemigos del norte y del sur, Josué impidió una coalición de toda la tierra. En toma de Jericó no hubo guerra, sino que Dios utilizó un método bastante peculiar de desfile para mostrar que Él es quien da la victoria. ¿Cuál fue el pecado del soldado Acán? A ver, ¿cuál fue el pecado? Como los bienes que se había ordenado que se destruyan. Ya. ¿Qué pasó? ¿Lo guardaron, lo escondieron, lo tomaron? Dice que no. Lo tomaron nomás y se lo guardaron. ¿Cuál era la ¿Prevaricación qué es, pastor? prevaricación? Sí, prevaricación. Vamos a ver. Prevaricaron contra Dios. Yo leí una nueva versión y dice que Dios le había pedido que lo dediquen o lo destruyeran. O sea, que se lo dediquen a él o que lo destruyeran, pero ellos decidieron tomar para ellos. Ya. Prevaricar es actuar contra lo que Dios dice, ¿no? Por eso dice prevaricaron contra Dios. No es desobediencia, ¿no? Por eso yo leí la otra versión. Claro. Entonces, Dios les ordenó algo, sea destruir o sea entregarle, dice, ¿no? En sacrificio. Un sacrificio. Sí. ¿No? Pero ellos, al ver tanto, se lo querían quedar. Entonces pecaron, ¿no? Le habían dicho que destruya los despojos que habían de la guerra, pero él toma un manto, tomacito de plata y lingote de oro y lo esconde bajo su tienda, como tal, el dinero debajo de ello. Claro. ¿Se acuerdan cuando se mencionaba, ellos tenían, si no me equivoco, que destruir todo lo de ese pueblo, porque eran de ídolos, ¿no? Todas las cosas. Hasta matar a todas las personas, y algunas dicen que dejaron libres a algunos y por eso comenzaron a volverse contra ellos o atacarlos, ¿no? O más tarde se cruzaron, todo eso, ¿no? Pero igual vamos a ir viendo. ¿Cuáles fueron los 4 pasos que llevaron a Acán al pecado? ¿No? Hermanita. Sigo leyendo. Sí. Después de la campaña central dirigida en contra de Jericó y Ari, los israelitas fueron convocados entre el monte Ebal y el monte Gerizim para escuchar la lectura de la ley de Moisés. Josué 8, 30, 35. Poco después de esto, los reinos del sur prepararon un ataque unido contra el pueblo de Dios. Capítulo 9. Los gabaonitas engañaron a Israel para hacer un pacto con ellos e involucraron a los israelitas en una guerra contra toda la confederación del sur. Fue una guerra memorable. Dios envió una tormenta de granizo sobre los enemigos de Israel, trayéndolos victoria. ¿Qué hizo Dios durante esta batalla en respuesta a la oración de fe de Josué? Josué 10, 12, 15. Israel tomó
las ciudades fortificadas de Geser y Jerusalén no fueron conquistadas. Jabeín, rey de Azor, al oír los triunfos de Israel en el sur, organizó los reinos del norte en contra de los israelitas. Capítulo 11. Finalmente Josué tomó la última fortaleza del enemigo en un ataque sorpresivo sobre la misma ciudad de Azor. Desafortunadamente Josué falló en capturar las costas de los filisteos y jebuseos, además de otras áreas. Como resultado de ello se sembraron las semillas de todos sus frutos y problemas. Ya está ahí nomás. Entonces vemos cómo fue el accionar de Dios frente a que ellos pecaron. ¿Qué es lo que Dios hizo? Envió una tormenta de granizo ¿Contra quién? contra los enemigos de Israel. Ya, fue porque Josué oró, ¿no? Pero después de lo que pecó como tal, es que la batalla no le favoreció. Claro. O sea, no le favorecía la batalla, ¿no? Hasta que Josué oró, pues, ¿no? Número 4, hermano José. La división. Esta fue la siguiente tarea de Josué. Josué 15 al 24. Describa la vida y carácter espiritual de Josué en base a los siguientes textos. Deuteronomio 34:9, lleno de espíritu y sabiduría. Josué 1:5, confianza. Josué 1:6, valentía y esfuerzo. Josué 1:7, fidelidad. Números 14 del 6 al 8, fe y valentía. Josué 5 del 13 al 15, humildad y obediencia. Josué 11:15, obediencia también. Y Josué 24 al 15, compromiso. Sí, muy bien. ¿Qué más dice? Dice, no existen casualidades ni accidentes en las vidas de aquellos que han puesto su fe en el Dios de Jacob, ¿no? Ahora sí terminamos Josué. Josué vienen los jueces. Ahora vamos ahí a los jueces. Muy bien. Todos han llenado, ¿no? Lo que nuestro hermano nos ha dictado. ¿Sí? Ya. Entramos a los jueces. Entonces vamos a ver acá, una vez ya establecidos en la tierra prometida, Dios asignó jueces. Y ahora podrán reconocer quiénes fueron esos personajes, ¿no? Cada juez tenía un encargo de parte de Dios para cumplir según su voluntad. Y Dios también tiene un cargo específico para tu vida de acuerdo a su voluntad, ¿no? Entonces, hermanita, vamos a leer el 500 periodo de jueces. La palabra hebrea para juez significa uno que gobierna con justicia, castigando al malhechor y defendiendo al justo. Los jueces de esa época no tenían nuestro concepto
¿Sí? ¿O tienen otra respuesta? ¿Lo mismo? ¿Ya? Que debieron matarlo. Dice que no hizo Israel. Que no hizo matarlo. Ya, matarlo, votarlo. Claro, no lo hizo. ¿Qué no hizo? No lo mató. Debieron matarlo, no lo hicieron. Porque es compromiso. Ya bueno. No, vamos. Está bueno porque no está bien con la respuesta total. Que verdadero falso es falso. Hasta ahí va, explícalo. Lo de matemático. ¿Cuál fue la advertencia que dio Dios lo que pasaría a causa de su desobediencia? Al desobedecer en tomar todas las naciones, Israel fue saqueado y dominado por aquellas que no fueron conquistadas. Fueron entonces cuando el Señor levantó jueces que lo librasen. Escribe los 13 jueces que menciona el libro de jueces. Bueno, ahí está, así que ya los escribí, ¿verdad? Está Otoniel, Ahud, El lobo. Samgar, Débora, Barak, Gedeón, Tola, Yair, Gafet, Ibzán, Jefté, Ibzán, Elón, Abdón y Sansón. Todo lo que termina en O. Ujú. ¿Qué más dice? Dos jueces posteriores, Elí y Samuel, registrados en Primera de Samuel. Ujú. Sí, vamos a ver las 7 apostasías. Durante 400 años del periodo de los jueces, Israel cayó 7 apostasías, en 7 apostasías, cada una resultando en la servidumbre a un pueblo enemigo. Los opresores de Israel a causa de su pecado fueron las naciones de Mesopotamia, Moab, Filistea, Canaán, Madián, Amón y Amalek. ¿Qué es apostasía? Apostasía es ir en contra de él, ¿no? ¿Qué es esto? Es como una No volver a Como regresar a revivir lo que ya. ¿Qué es pastor? No sé, recrearlo ya. Ya lo vimos la semana, hace 2 semanas. Antepasada. Claro, 2 semanas. 2. Es, A ver, ¿qué es la apostasía? según lo que yo tengo entendido, es como volver atrás, pero creer lo contrario a lo que creías antes. O sea, ahora en el Evangelio, apostasía sería como que abandonar el cristianismo y ir en contra de eso. Ajá. Abandonar tu Ir fe, en pues. contra de lo... Claro, abandonas tus principios cristianos y vuelves a tu vida. A vivir. Así es, ¿no? Porque vemos, por eso, periodo de los jueces, ¿qué es lo que hacían? Claro, El círculo. Esa- Ujú. Ahí está el grupo. Dice, Débora y Barak sirvieron en el norte durante la tercera apostasía. Reunieron a los hombres de las tribus en una batalla victoriosa contra la coalición cananea que se había formado en un intento por destruir a los hebreos. ¿Por cuántos años habían sido oprimidos los israelitas? 20 años. Ya. ¿Qué evidencias hay de que Débora era una persona que Dios había escogido para esa época? Yo he colocado que profetizaba porque dice en el primer versículo. Era profetizar. Sí. Lo que leí. ¿Quién mató al capitán del ejército de Canaán y cómo lo hizo? Esta historia nos muestra que Dios utiliza para sus propósitos tanto a hombres como a mujeres para darle la victoria a su pueblo. Ujú. ¿Hasta ahí está bien? ¿Sí? Ya. Entonces vemos la primera, Débora, ¿no? Débora. Ah, La la primera, primera. Jueza. Pero aquí dice durante la tercera apostasía. Claro. Pero si no, que me refiero a que la primera jueza que estamos viendo es Débora. Mujer con mujer, ¿no? Claro. Está bien. Ahora vamos a ver Gedeón. Con Gedeón. Quedó. Gedeón.
a Gedeón para servir como su líder, enviando a su y le dijo que va a estar contigo, varón, y el ¿qué dos señales le dio Dios a Gedeón como mayor líder? ¿Cuál es la respuesta? Yo he puesto que Dios le llamó hombre esforzado y valiente. Gedeón. Ya. A pesar de que No, el segundo. El segundo. Es el primero. Ah, sí. El segundo. Ah, ya las dos. ¿Qué dos señales? El vellón. ¿Ah? De todas señales. Ahí está, ¿qué pusieron? El vellón de lana y la era y si el rocío estuviese, ahí es lo que pedías como una confirmación. Ajá. Ah, ya, sí. Que le puso que yo me llamó, para que yo me llamó. Ajá. Así. Ya. El versículo 19, y en tanto Gedeón preparó un cabrito Ya. y panes y Tercera pregunta. ¿Por qué Dios mandó a Gedeón a reducir el ejército de 32.000 a 300? para Para mostrarle que en realidad no era la cantidad de personas que iban a luchar, sino que era el poder de Dios. Lo digo reforzar su fe, que no importa la cantidad de soldados con los que se iban a enfrentar, si está su fe con Dios, Ya. lo venceremos. Ya. Y ahora, ¿cómo fue que eligió esos 300? Ya. Porque iba como que descartando, ¿no? El que tomaba como perrito, descartado. Ahora, la última. Fue loable el humilde rechazo de humilde rechazo de Gedeón de su rey y pues eso es los 23. Sin embargo, ¿en qué pecado cayó después? En avaricia, porque pidió todo, el oro, los arcillos. Se quedó como Se quedó con todo. Imagínense. Lo mismo que había pasado antes, ¿no? Ujú. Con Acán, Sí, lo mismo. Imagínense. Otro pues, son Sansón. O sea, imagínense, ven que el Señor actúa, los 300 para que vean y cómo quedan. Y aún así pide. Ujú. Desde antes se ve eso, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los convierten igualitos, ¿no? Vienen, pero tienen igualitos. Ujú. Seguimos, Sansón. Sansón, una fuerza prodigiosa que peleó contra los filisteos durante la séptima apostasía, escogido por Dios desde antes de su nacimiento, tenía todo a su favor. Sin embargo, no le importó su condición de Nazareno, involucrándose en la desobediencia y la inmoralidad que terminaron con su caída. Nazareno. Yo he visto que dice que Nazaret era como hacer un voto delante de Dios, como apartado de Dios, y que se tenía que abstener de varias cosas, como beber vino, cortarse el cabello, entre otras cosas más. Y todo, sí hizo eso. Ujú. Todo lo que le prohibieron lo hizo. Claro. Un voto de consagración especial ante Dios. No debería haber vino, ni licor, ni uvas frescas, no pasar navaja sobre el cabello. De alguna forma él se consagraba ante Dios, ¿no? No se acercarán a personas muertas. Imagínense todas esas prohibiciones para mantenerse de alguna forma santo, puro, ¿no? Pero, ¿qué dice la segunda pregunta? ¿De qué manera pecó Sansón?
¿no? ¿De qué manera? Ahí dice que estuvo con una ramera. Ajá, yo puse que vio a una mujer ramera. ¿Cómo se llama? Dalila no es. Dalila. No, es Dalila. Dalila, ¿de qué? No, No, Antes de que estuvo con Dalila, estuvo Es con una ramera. una remera. Una ramera, pero no de la ramera no sé. Una mujer Dalila, se enamoró de la Dalila. Ya. Dalila es después, pero Ajá, Sí, sí. Después dice, describe cómo Sansón fue llevado a violar una de las prohibiciones de botones, lo cual lo condujo a pecar. Está en Jueces 16. ¿Cuál es la respuesta? Juan, describa cómo Sansón fue llevado a violar una de las prohibiciones del voto nazareo, lo cual lo condujo a pecar. Yo he puesto por la insistencia de Dalila, lo manipulaba, diciendo que no le amaba, hasta que al final le cuenta la verdad y le corta su cabello. Primero fue con Gaza y Ah, Gaza es la no, más prostituta. que lugar. con una prostituta. Ah, no, Gaza, una prostituta en Gaza. La primera no menciona el nombre. Entonces, El lugar era casa. La solución. fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y llegó y se llevó a ella. Ese es el anterior, ahora estamos en el siguiente. Y fue dicho El 4, El 4:21 habla sobre Sansón y Dalila. Claro, la primera prostituta no la menciona. Claro, no menciona un nombre. solo dice que es Ujú. Igual dice que llegó a ella, pues, ¿no? Claro, se hace referencia que tuvo. Ajá. Ahora en este ya hace mención a A Dalila. Dalila. Toda la historia de Dalila. Entonces, ¿cómo fue que fue llevado a violar las... Me corta el cabello. Ya, le cortó el cabello. No. ¿Por engaños? ¿Por qué? ¿Por engaños? ¿O cómo? Claro, la insistencia que le No, fue No, con en ella. realidad él cayó, pues no, él confió en ella y Ya. ¿Por qué? Porque Pero ahí- incluso pese a las veces que pecó, pidió Dios lo volvió a perdonar y así. Sí, ahí lo que yo digo, pero él estaba claro para que se dé cuenta, ¿no? Porque si él es una cosa como mintiéndole y le mandaba a los filisteos y obviamente otra vez pasaba otra vez, le engañaba y decía, no, pero no me llamo. por eso dicen que no era Sansón sino Sonsón. ¿Por qué no se había dado cuenta? ¿Por qué Que estaba seducido. Estaba enamorado, Estaba pues. enamorado. Una mujer. No dice que el amor ya. Que siga. Te sientes cegado. Dice que el Yo decía que te vuelve. el enamoramiento es enamoramiento. Claro. El enamoramiento, el amor mío. No la había visto de esa manera. Has escuchado. Yo no estoy enamorada. Seguimos. Siguiente pregunta. Ya, ¿qué hizo? Siguiente pregunta. ¿Qué hizo para obtener los vestidos Ya se comentó. ¿Qué hizo para obtener los vestidos? La recompensa de los filisteos que habían conseguido las respuestas de su enigma. Claro, es una pregunta. Mató a 30 hombrecillos. Sí, y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió hasta Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus Solo despojos matar dio porque grita la ropa. ¿Por qué no les pidió los nudos de vestidos. Mató 30 hombres de ellos tomando Qué cosas raras para no. O sea, no. Es que él como era tan fácil matar a alguien, los mató. Solo para que le quite la ropa, dice el mismo. En lugar de que Se primero debe diga, su ropa, no tuvo que matar. o de repente se fue lo primero que dije, como no le dio, ya con la fuerza. Ujú. La buena o la mala. Que hizo para vengarse a su suegro, quien le dio su esposa a otro hombre. Quemó las mieses amontonadas en pie y viñas olivares. ¿Qué han puesto ustedes? Sí, lo quemó su cosecha. Amarró
para vengar la muerte de su esposa en Jueces 15:7-8, los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Subir una cadera. En represalia fue capturado. ¿Qué hizo? Con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Con solo una quijada, De imagínense. un burro. ¿Qué hizo cuando los filisteos se burlaron de él en la fiesta de su dios Dagón? Jueces 6:16-26-30. Pidió al joven que le guiaba para que le apoye a las columnas de la casa, y ahí pidió a Dios para que tome venganza de los filisteos porque le quitaron sus ojos. Ujú. ¿Cómo termina Sansón? Muerto. Con todos los filisteos. Ya. ¿Con ojos, sin ojos? Descuartizado. Se quitaron los ojos. Le había sacado sus ojos. Como estaba cegado y no quería ver sus ojos, mejor se los quitaron. Digo, no creo que lo haya visto. No creo que ella lo llegue a usar, mejor se No los creo sacaron. que haya visto si estaba cegado. Así para que no se escape, seguro, bueno, ¿no? Es que ¿Por qué tiene te su digo? fuerza. Y así que nada, no impedía. Ahora veamos a Ruth. Ah, Ujú. así de fácil. Son aquellos que obedecen los que disfrutan la presencia de Dios. Ruth. Su historia se encuentra durante el periodo de los jueces. Pertenecía a una nación idólatra de Moab y decidió servir al Dios de Israel. En el libro de Ruth se muestra que Dios tiene un remanente de creyentes en la tierra, aún con los días oscuros de la apostasía. El matrimonio de Boaz con Ruth demuestra el cumplimiento de la ley en cuanto al pariente que debe redimir a la viuda. Deuteronomio 25:5-10. Boaz, segundo después de un hermano que se negó a casarse con Ruth, lo aceptó y se casó con ella. Ruth, una extranjera en Israel, fue la abuela de David. Boaz fue el hijo de Rahab, la ramera de Jericó. Tanto Rahab como Ruth son nombrados en la genealogía directa del Mesías. Mateo 1-5. ¿Se mencionaba? Entonces, ¿ah? Se mencionaba. Claro. Entonces miren cómo fue la bendición de Rahab, ¿no? Por ayudar al pueblo de Dios. Miren, el matrimonio de Boaz con Ruth demuestra el cumplimiento de la ley en cuanto al pariente que debe redimir a la viuda, ¿no? Hay un estudio de Boaz y Ruth también, ¿no? Pero esto da a entender que fue el hijo de Rahab. O sea, vos fue el hijo de Rahab. Ujú. Imagínate que hasta dónde llegó, hasta la genealogía del Mesías. Ruth fue la abuela de David. Ujú. Hasta eso, mira. ¿No? Hay varias enseñanzas, ¿no? De Ruth, Noemí, ¿no? Boaz. Ahora sí, seguimos. El Reino Unido jamás será vencido. Dice describir la extensión geográfica del gobierno en este periodo, conocer a los hombres que Dios usó en este periodo tan importante en la vida del pueblo de Israel, meditar sobre tu vida personal como hijo de Dios. ¿Tienes algo a mí? No, todavía sigue, sí. Sexto periodo, Reino Unido. Primero y segundo de Samuel, Primera de Reyes 1-11. Fecha 931 y 722 a.C. Este periodo fue uno de los más brillantes. Sin embargo, hubo tiempos en los que el pueblo de Dios regresó al pecado. En estos libros se marca el establecimiento de la gloria del pueblo hebreo. Primero y segundo de Crónicas cubren lo mismo subsecuentemente de la historia judía. 1 Samuel, organización. Samuel fue el último de los jueces y fue la persona elegida por Dios para la organización del reino. Sin duda, él fue el más grande de los jueces, llamado por Dios para ungir a los dos primeros reyes de Israel. Al inicio del ministerio de Samuel, Israel estaba luchando por mantener alguna semejanza a la autonomía como nación. Los filisteos lo tenían atemorizado por sus constantes ataques. El oficio de juez había decaído por una
prácticas corrompidas y egoístas de los sacerdotes. Elí, el sacerdote vigente, era un guía espiritual muy indulgente y de carácter débil, pues ni siquiera pudo controlar el comportamiento de sus hijos en despreciar las ofrendas que traían los del pueblo para Jehová. 1 Samuel 2:18. Ni la lujuria, 1 Samuel 2:22, de sus hijos que realizaban en el servicio del templo. Como resultado de este comportamiento, el pueblo aborrecía las fiestas anuales. El interés espiritual disminuía y la gente ponía interés en otras cosas. Samuel, nacido de padres piadosos, fue presentado al Señor y luego se le permitió quedar en el tabernáculo para ayudar a los servicios divinos. 1 Samuel 1:20 al 28. Siendo niño fue llamado por Dios para servirle en 1 Samuel 3. Después que hubo muerto Elí, Samuel fue sacerdote en Silo. También fue establecido en Israel como profeta y juez. En 1 Samuel 3 al 20, 21, 7 al 15 al 17. Fue un hombre dedicado a las escrituras y a la oración. Saúl, un corazón maligno. Saúl fue el primer rey de Israel en 1 Samuel 9 al 11. Samuel estaba muy turbado cuando la nación demandó un rey para gobernar sobre ellos. Aquí acabó el gobierno teocrático para entrar a un gobierno monárquico. ¿Cuáles fueron los dos motivos para que el pueblo de Israel pidiera un rey? En 1 Samuel 8, 4, 5 al 20. Yo he puesto que había envejecido y sus hijos no andaban en los caminos de Dios. ¿Los hijos de quién? Sí, es bueno. De Samuel. A ver, ¿cuáles fueron los dos motivos para que el pueblo de Israel pidiera un rey? Uno, Yo he puesto porque dijeron las demás naciones también tienen y nosotros también queremos. ya, ese es uno. Dos, Y lo otro que yo he puesto es porque ellos pensaron que teniendo un rey les ayudaría a ganar las guerras. O sea, como que alguien los iba a guiar más a eso. ujú, así es. Ya. ¿Por qué eran malos los motivos de Israel para exigir un rey? ¿Por qué eran malos los motivos? Yo he puesto que como ellos desecharon a Samuel, no le dijeron tú ya estás viejo y eso, Dios le dijo que ya no estaban desechando a Samuel, sino estaban desechando a Dios. Ujú, Es por eso que así es, ¿no? Porque, bueno, ustedes lo mencionaron antes, ¿no? El pueblo de Israel quería ser como otros pueblos y querían tener un gobernante y de alguna forma estaban desechando al Señor, a Dios, ¿no? Eso es. Muy bien. Ya. ¿Cuál fue la advertencia que dio Samuel a Israel en cuanto a la petición por un rey? En 1 Samuel 8, 9, 18. Siendo Saúl rey de Israel, empezó bien por un tiempo. Fue obediente a la voluntad de Dios, pero luego llegó a ser abusivo y controlado por su orgullo. Cuando empezó su reinado, Israel estaba controlado por los filisteos. Fue Jonatán, el hijo de Saúl, quien destruyó la guarnición de los filisteos, penetrando en sus compañías y volviendo a establecer el contacto entre Benjamín y las tribus del norte. A pesar de las victorias de Jonatán, la gloria de Saúl no duró por mucho tiempo, pues se convirtió en un tirano brutal y celoso. Fracasó como rey y finalmente fue muerto en batalla. Ya, muy bien. Entonces vemos que Saúl comenzó bien por un tiempo corto. ¿Y luego qué pasó? La soberbia, la moda. Ujú. El orgullo, ¿no? Comenzó también a tener celos, ¿no? Fracasó como rey y murió en batalla, ¿no? Sí. Hermana Cristina, David. David, un corazón bueno. Alrededor del 1000 años antes de Cristo, David sucedió a Saúl. 1 Samuel 16, 31 y 2 Samuel. Fue el mejor
posible. Capturó la fortaleza de Jerusalén de los jebuseos e hizo que fuera la capital religiosa y política, según el Samuel 5:6 hasta el 10. Llevó el arca del pacto a la nueva ciudad de Sión, ganó la victoria sobre los filisteos, organizó el gobierno de Israel, extendió sus territorios hasta el río Éufrates al noreste y hasta el río Nilo al sureste. ¿Cuál fue el pecado por el cual el rey David cayó y cuáles fueron las consecuencias? Según el Samuel 11. Natán, el profeta, usó una parábola conmovedora para ilustrar el pecado de David, según el Samuel 12. Cuando David se enfureció contra el crimen imaginario, Natán se volvió hasta el rey y le dijo: tú eres aquel hombre. Hasta esta amonestación llegó directamente al corazón de David. Su conciencia estaba llena de culpabilidad y los clamores de arrepentimiento se registran en los Salmos 32 y 51. ¿Cuál fue la terrible declaración de Natán? Según el Samuel 12:10. Años de peligro le siguieron al pecado de David. Note la lista de problemas domésticos que se mencionan en el Samuel 12 a 14. Incluso fue echado al exilio por un tiempo, nada menos por su hijo Absalón, según el Samuel 15-19. Salomón, un corazón dividido. Salomón, hijo de David, fue quien le sucedió en la corona para reinar sobre Israel. Primera de Reyes 1 al 11. Salomón reinó en una época gloriosa de paz y prosperidad. Lea Primera de Reyes. 3, 5 al 14, para desarrollar las siguientes preguntas. ¿Cuál actitud manifestó Salomón? A ver. ¿Cuál actitud manifestó Salomón? Humildad. Sabiduría. A ver, vamos a leer. ¿Cuál actitud? Vamos a leerlo, vamos a 1 Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 14. 1 Reyes 3. Yo había puesto de reconocimiento, humildad y también porque era joven. En el cielo. ¿Ya cuál es su actitud? Yo puse de reconocimiento, humildad y él reconoció también que era joven. Por eso Sí, quería- claro. Ya. Decía que no sabía hacer las cosas, ¿no? Ajá. Ya. Por eso viene la siguiente pregunta, de cuál fue su petición, que pidió sabiduría para que pueda gobernar, ¿no? Porque sentía que necesitaba de la Un ayuda de pueblo Dios. grande. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. Hermanita, ¿cuál condición estaba? ¿Cuál condición estaba ligada a la promesa de una larga vida y la bendición de Dios? Salomón vio cumplirse este sueño dado por Dios durante su vida. Los impuestos llegaron a ser una carga opresiva para el pueblo durante el reinado de Salomón. ¿Cuál fue la causa principal por la que Salomón se alejó de Dios? Fue su matrimonio con mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses. Ahí está. Muy bien. ¿Hasta ahí nomás, hermanita? Templo. Hasta ahí nomás. Hasta ahí. Sí. Entonces, vemos ahora la vida de Salomón. ¿No? Miren, él tuvo humildad, reconoció que era joven, que necesitaba sabiduría y le pidió a Dios. Le dieron sabiduría. ¿Y cómo terminó? Igual, checando. Es que es hombre. Ya. Ya un punto menos, hermana. Ya. Es que no, o sea, Ya, ya, ya. no, pues, Ah, No tiene que ver
Humano, no. Sí, pues. Ay, ya, está bien, está Hay bien. un poco más. Ya. No te lo vas a decir porque se ofende. Entonces, ¿qué podemos rescatar o qué enseñanza podemos de todos estos personajes? ¿No? Porque vimos Saúl, comenzó bien, Y terminó bien. mal. David, Lo puso bien. de igual forma, no terminó bien, digamos, ¿no? Porque después, Se dio cuenta, pues. claro, se dio cuenta. Estaba en las últimas. Yo creo que ya lo habíamos mencionado, y es que la Biblia nos revela no a hombres perfectos, ¿no? O sea, claro, o sea, nos muestra de que, mira, conmigo puedes hacer todo esto, pero cuando te apartas de mí, pues terminas mal, ¿no? Ujú. Creo que el objetivo justo estábamos aprendiendo acerca de que la Biblia es la inspiración de Dios, ¿no? O sea, toda la Biblia. Creo que justamente Dios quiere eso, ¿no? Que nosotros sepamos qué tanto podemos lograr, como lograron estos hombres, pero también que sepamos que los hombres apartados de Dios tienen muchas debilidades y pueden terminar así como ellos. Ujú. Así es. ¿Alguien más? Bueno, yo rescato de esta enseñanza de que los hombres de esa época nos dejan, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Mediante la palabra del Señor para pensar y de que también tenemos errores. Todos somos humanos y que sin la ayuda de nuestro Dios nada somos, ¿no? Todo se puede cuando uno confía en nuestro Señor. Y estas enseñanzas son de los tiempos antiguos, pero también es para estos tiempos, para nosotros, ¿no? nos guía y nos da ejemplo para seguir las enseñanzas de ellos, de que si tenemos una caída, pero siempre confiar en Él y salir adelante. Ujú. Así es. Bueno, ¿sí? ¿Algo más o...? Está claro, que como que hay que tomarlo, como se dice, de las personas como han venido ellos viviendo, ¿no? En su tiempo, ¿no? Las debilidades que pasaron, la ayuda que Dios les daba, a tomarlo a este tiempo nosotros también en nuestra vida, ¿no? En el día a día, en el diario vivir, tomar lo que, por ejemplo, buscar siempre a Dios, siempre pedir la sabiduría, todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, tomar lo bueno y también no sentirnos mal porque también cometieron errores nosotros también. Ujú. Ujú. Vamos a seguir ahora sí con el templo, hermano José. Él logró, el logro principal de Salomón durante su reinado fue la construcción del templo, el cual había sido planeado por David. Fue edificado durante la primera década de su reinado y presentó un punto en la cumbre de la historia de Israel. Fue construido sobre el monte Moriah, lugar donde Abraham había ido a sacrificar a Isaac, y nunca fue igualado en hermosura. Cuando se terminó de construir, Salomón dio un discurso al pueblo y lo guió en una oración de dedicación. Así como los salmos dieron expresión a la adoración de Israel a Dios, el templo proveyó un lugar central para la adoración. Ujú. Ya. Ahora, libros poéticos. El grupo de libros que se encuentran como poéticos son Job, que habla de la antigua pregunta de por qué los justos sufren; Salmos, es el libro hebreo de oración y alabanzas. A David se le acreditan 73 de los 150 salmos. Proverbios, que es una guía importante para la vida de principios y éxito. Eclesiastés, que enfatiza la vanidad de la vida lejos de la voluntad de Dios. Y Cantar de los Cantares, que habla de la hermosura del amor físico entre el hombre y su esposa.
Entonces dice, aun cuando nuestra situación pareciera estar perdida, Dios puede librarnos en su tiempo, ¿no? Seguimos reino dividido. Entonces vemos que el reino unido tuvo una vigencia de tiempo, ¿no? Y después hubo una división y una discrepancia de reyes, ¿no? Entonces vamos a identificar algunos. Seguimos con el hermano. Séptimo periodo. Séptimo periodo, el reino dividido. Primera de Reyes 12 a Segunda de Reyes. Fecha probable entre 560 y 538 a.C. En este periodo, el reino fue dividido en dos partes. Roboam, hijo de Salomón, continuó con los impuestos altos de su padre. Con Jeroboam, las 10 tribus del norte se rebelaron y establecieron un reino independiente, Israel, el cual gobernaba desde Samaria. Las 2 tribus que quedaron llegaron a ser el reino de Judá, que permaneció leal al reino de David. Cada nación tuvo su propia sucesión de reyes. La historia del reino dividido, registrada en estos libros, marca el decaimiento y caída tanto de Israel como de Judá. También provee el escenario histórico para los libros proféticos del Antiguo Testamento. 1. Reyes de Israel, todos malos. Los reyes del reino del norte fueron Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, es otro el profeta, ¿no? Zulum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas. El profeta no es otro. Claro, el rey, pues, no el rey. No el profeta. Todos ellos fueron reyes malos, porque no prestaron atención a la verdadera adoración a Dios. La adoración pagana de los becerros, instituida por Jeroboam, fue una constante causa de pecado para las tribus del norte. Ahora, siguiente dice Acab y Elías. El rey más infame fue Acab, según 1 de Reyes 16, 29 a 33, donde encontrará una descripción de Acab. Entonces, ¿en cuáles 3 áreas claves abandonó la maldad? Abundó. Abundó la maldad de Acab. Confronte con Deuteronomios. Y con Éxodo. Se casó con una extranjera idólatra, Ya. promovió la idolatría y adoró a Baal y se apartó totalmente del pacto con Dios. ¿Por qué creen que Dios de alguna forma no permitía que se mezclaran o se juntaran con otros pueblos? Porque iban a adorar su imagen. Adoptaban sus costumbres, Ya, Todo, mezclaban todas las costumbres centradas en Dios con costumbres paganas. Todos los demás pueblos tenían diferentes dioses y el único que tenía un solo Dios era el pueblo de Israel. Entonces se juntaban con otros y eso lo enseñaban, ¿no? Y lo mismo que pasó con Salomón, ¿no? Salomón también así se casó con personas que no eran de su pueblo y le enseñaron a adorar a otros dioses. Así es, ¿no? Ahí va. A ver, ahí. Acá. Seguimos. Acab se casó con Jezabel, hija del rey sacerdote de Tiro. ¿Es la Jezabel? ¿Ella? Sí. La magnífica. Maléfica. Hija del rey sacerdote de Tiro, para ratificar una alianza entre Tiro e Israel. De esta manera continuaría adorando a su dios Baal en Samaria.
Jezabel clamaba por la propagación del culto a Baal y la exterminación de los que adoraban a Jehová. Por esta razón hubo conflicto entre ella y el profeta Elías. Elías daba voces de advertencia al Israel idólatra durante el reinado de Acab. Un evento de mucha trascendencia fue la competencia en el Monte Carmelo, donde Dios demostró su superioridad sobre Baal. ¿Sí se acuerdan de esta historia? Cuando pide que desciende fuego. ¿No? Ese es, ¿verdad? Sí. Donde lo pone como. También lo humedece, ¿no? De hecho, Una jarrón. competencia, le dice, a ver, ustedes pídanle a Baal que descienda fuego. Si es que desciende fuego, ya yo también adoro a su Dios Baal. Y como no hizo nada, luego él sí lo hizo. ¿No? O sea, él todavía. Y todavía, pues le echó agua. De leña, ¿no? Ajá, y Dios sí hizo descender el fuego. Eso es 18 dice. Luego, Elías había profetizado que Dios juzgaría tanto a Acab como a Jezabel en una guerra contra Asiria. Acab fue mortalmente herido por una flecha que se disparó al azar. Poco después, Jezabel llegó a un final terrible. Murió y lo murieron los perros. ¿No? Sí, murió, pero su cuerpo lo mordieron los perros, si no me equivoco, porque eso como que lo profetizaron. ¿Quién le sucedió a Elías? Quien le sucedió a Elías fue Eliseo, cuyo ministerio duró más de 50 años. Ya, hasta ahí nomás. Elías y Eliseo, de la capa. Seguimos. Reyes de Judá. Ya, ¿continúo yo? No, hermano. Sí. Los reyes de Judá fueron Roboam, Abiam, Asa, Josafat, Joram, Josías, Atalía, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías. ¿Quiénes fueron los 8 reyes buenos? Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías, Josías, me imagino que es el nombre, ¿no? Jotam, Ezequías y Josías. Ezequías fue uno de los reyes sobresalientes que fue usado por Dios para traer un gran avivamiento a la nación. Desde el inicio de su reinado procuró reformación espiritual y política. La verdadera adoración fue restablecida y el pacto de Jehová fue reafirmado. El templo fue abierto nuevamente y todas las señales de idolatría fueron echadas. Dios permitió que Sennacherib, rey de Siria, sitiara a Judá. ¿Cómo respondió Ezequías a la amenaza de la invasión? Segunda de Crónicas 32. Fortificó Jerusalén, reparando muros y construyó otro muro exterior, bloqueó el agua, cegó los manantiales para que los asirios no tuvieran agua, y asignó líderes militares y los animó con la confianza de Dios. Te da la confianza en Dios. Eso es en Segunda de Crónicas 32. En Segunda de Crónicas 32, 6 al 8, dice, ¿cómo respondió el pueblo? ¿Cómo respondió el pueblo? No tengas miedo al rey de Asiria ni a toda multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él.
Hacia el pueblo. La madurez espiritual de Ezequías se nota aún más cuando la reacción y la exigencia de Sennacherib de que se sometiera. ¿Cuál fue la respuesta? Está en Isaías 37, del 14 al 20. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, hiciste los cielos y la tierra. Ujú. Isaías. En Isaías vino como mensajero de Dios a Ezequías. ¿Cómo terminó esta amenaza de invasión? En Isaías 37, del 36 al 37. Cuando ellos levantaron de mañana, todo era cuerpos muertos. Cuando Ezequías se enfermó para muerte, Dios contestó su oración con la promesa de agregarle 15 años a su vida y defenderlo de sí. Ujú. Interesante, ¿no? Enfermó para muerte, dice. Ahí cuando le dicen, ¿no? Te quedan, alista tu casa porque vas a morir, ¿no? Y luego se pone a orar y todo, y Dios le da más años de vida. Imagínense, ¿no? 15 años. Sí. 15 años de vida y defenderlo de Asiria, ¿no? Seguimos, Josías. Josías. El reinado de Ezequías fue seguido por 57 años de apostasía bajo el hijo de Manasés y su nieto Amón. Luego su bisnieto Josías ascendió al trono a la edad de 8 años y reinó durante 31 años. ¿Cómo se resume el reinado de Josías en 2 de Crónicas 34 y 27? Josías sirvió en un tiempo fatal y decisivo en la historia de Judá. Fue el último de los reyes buenos. A la edad de 16 años empezó a buscar a Dios. Llevó a la nación de regreso a Dios, tomando medidas firmes en contra de la maldad y de la adoración pagana. Reparó el templo que había quedado totalmente descuidado. Mientras se reparaba y limpiaba el templo, se encontró un rollo que resultó ser una copia del libro de la ley del Señor. Este descubrimiento causó una gran conmoción. Entonces Josías convocó a una asamblea y leyó el libro. ¿Qué hizo después de leer el libro? Hizo un pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos. ¿Qué más hizo el rey? En 2 de Crónicas 34. Quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí nomás. ¿Profetas? Profetas. En este periodo crítico en la historia de la nación, Dios llamó a sus profetas para denunciar la maldad e injusticia e inspirar justicia. Profetizaban la caída de la nación y guiaron al pueblo a buscar la gloria de Israel a través del Mesías venidero. La mayoría de los profetas ministró y escribió antes del cautiverio en Babilonia, incluyendo a Isaías, Jeremías y 8 de los profetas menores. Dos de estos profetas, Amós y Oseas, ministraron en el reino del norte de Israel antes de que la nación fuera llevada al cautiverio. Haga un cuadro donde figure el nombre de los profetas del norte y del sur antes, durante y después del exilio. El aspecto que prevalecía en el mensaje de los profetas era referente al Mesías prometido. Las profecías mesiánicas presentaban revelaciones de las personas del Mesías, su naturaleza, su carácter, la vida, experiencia y obra. Una segunda idea importante presentada en la profecía mesiánica
Interesante lo que dice después, ¿no? Solo en la medida que amemos a Dios, disfrutaremos obedecer su palabra. ¿No? Entonces, hasta esa página nos vamos a quedar. La siguiente semana, hermanita, para que pueda traer su material, no se olvide, no, para poder avanzar. Yo también. Lo impreso, lo dejó la impresa. Por su hermano también ya la empresa dice que se olvida. Sí, pues, ¿no? Entonces tiene que avanzar porque igual es un recuento de todo lo que hemos visto y ya está un poco más detallado, ¿no? Algunas cosas que vamos avanzando y todo eso. Entonces para no se salvaron. La siguiente semana, Hasta la última página va a ser. No, hasta la última página. el Viernes Santo. Ahí se ve, ¿no? Sí se ve. Viernes 18 no tenemos, Por Semana Santa. por Semana Santa. Viernes 25 no tenemos tampoco, Por su cumpleaños. por mi cumpleaños. Y regresamos el viernes 2. La tarea sigue igual. porque- Claro, la tarea sigue para el viernes 25. Casi todos al 10. Lo mandan por... Igual, no, algunos lo han traído, no envían, pues. Hermanita, la tarea que hemos quedado igual sigue para el viernes 25. Solamente no tendremos clase el 18 y el 25. ¿Ya? Luego tendremos clase el 2, continuamos los viernes. El 2 de mayo, el lunes 5 de mayo y el viernes 9 de mayo. Viernes 9 de mayo es el último día de clase. Vamos a tener un lunes. Ujú. Sí. Claro, el 5. El 5. El 5 Sí, para recuperar una clase de. Claro, para recuperar una clase. Entonces las clases son 2, 5 y 9. 2, 5 y 9. Sí. El último informe, porque eran 2, Ajá. uno pasa para el 25 y otro pasa para el 9. Sí. Cualquier tema, reparte. Claro, cualquier de los capítulos De antiguo y nuevo le damos. es un capítulo del antiguo y un capítulo del nuevo. Son 2 libros, pues. Claro. Claro, Para el 25 del antiguo. del antiguo un capítulo y para el 9 un capítulo del nuevo. Porque he enviado un libro del antiguo y un libro del nuevo. Pero si quieren pueden hacer 2 capítulos, ¿no? Es muy poco, dice. Y luego esto, ¿En qué página Estamos estamos? hablando de los libros que nos han mandado de 15.000 páginas. 15.000 páginas. 252 páginas. Es un libro. Pues solo tienes que leer 5. Estamos página 43, ¿no? Sí. Hasta la 69. No, el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Quedarían 40, 2. No, Sí, 3 días hablamos eso. ya. Porque de ahí tendrían que trabajarlo para el lunes y otra parte para el viernes. Ya. 20-20. Entonces, hasta la página 69 para la siguiente clase. O sea, De este. para el 2. Para el 2, sí. Hecho. Claro, son 26 páginas que tienen que ser para el viernes. Sí, 26. Ya, y después de eso ya entramos en un Nuevo Testamento en 2 clases. No, al ratito. ¿Ah? Vamos a hablar de las clases tarde, ¿no? A las 11. Y la tarea para el 25. Ese sigue igual, me lo enviaba a WhatsApp. De la lectura del libro, ¿no? Sí, un capítulo solamente. Vamos a coger un capítulo. Un capítulo nomás. Y ahí usted responde o ve el tema principal y las enseñanzas. Ahí está indicado en el sílabo. Entonces vamos a terminar orando. Se escapa. Voy a pedir a nuestro hermano José que nos pueda despedir. Amén. Oramos.